dado cuenta que podemos recordar más lo negativo que lo positivo? Que hay una suerte de asimetría entre lo bueno y lo malo. Si te pasan cosas buenas, lo recuerdas más o menos. Pero si te pasa una cosa mala, eso realmente lo vas a recordar y por siempre. Por ejemplo, le recoges a tu novio o a tu novia todos los días, 300 días. Seguidito, puntual, estás ahí en la puerta, llueve, neblina, guay, lo que sea, estás ahí. Hasta un día llegas tarde, o peor aún, no llegas. ¿Qué crees tú que van a recordar? ¿Los 300 días puntuales o aquel día? Es verdad, aquel día. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos esa capacidad de recordar más lo malo que lo bueno? ¿Por qué hay esa simetría, esas dos cosas? Por ejemplo, tu hijo ha tenido su libreta, 18, 15, 18, 15, qué maravilla, 18, 15. En eso encuentras un 11. O peor aún, un 10. ¿Qué creen que uno en qué se va a concentrar? ¿En esos 18, 15, 18, 15? No, te concentras en ese 11 y empiezas a mirarlo y decirle, pero ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? En promedio, si saca el promedio, tú dirías, oye, estamos súper bien, pero no. Nuestra capacidad de recordar, de identificar, de notar lo malo es mucho más potente. El otro día me pasó que era un domingo familiar, un chifita. Vino el chifa y tenía su gallina tipacay, chijaucay, arroz, chaufa, todo estaba súper bien, pero nos dimos cuenta que faltaba algo del pedido. Era su chanchito enrollado. No estaba el chanchito enrollado, entonces llamamos para reclamar, ellos pidieron disculpas, no se habían dado cuenta de lo que había pasado, ¡oh Dios mío! Y cuando comíamos y estaba bien rico la comida, pero nos concentramos en la ausencia del chanchito enrollado, pero no llegó el chanchito, y mientras comíamos y disfrutábamos, nos concentrábamos en la ausencia, en lo que no estaba. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón? Al parecer hay una posición, una organización del cerebro que puede explicar un poco su razón. Les cuento un poco. Nuestro cerebro recuerda lo que siente. Nuestro cerebro recuerda lo que le emociona. Si algo no le ha emocionado, entonces no lo recuerda. Hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es una suerte de procesador de la memoria. Algo para facilitar el término, es un procesador de la memoria. Y al lado del hipocampo está la amígdala cerebral, que es nuestro corazón emocional. No hay que confundir con las amígdalas, sino es la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala es tu corazón emocional. Cuando tú sientes algo, tu amígdala se prende. Cuando te molestas, tu amígdala se prende. Entonces, la amígdala está cerca del hipocampo. Si la amígdala no se estimula, o sea, si no se emociona, no le dice al hipocampo que lo recuerde. En cambio, cuando la amígdala se estimula por una emoción muy positiva o muy negativa, la amígdala dice, hipocampo, recuérdalo por favor, y el hipocampo lo recordará. Pero si la emoción es neutra, o mejor dicho, no hay emoción, no hay capacidad de recordación. Si nosotros no generamos una emoción, no se genera tampoco un recuerdo. El problema es que las emociones negativas son mucho más impactantes que las emociones positivas. Por ejemplo, yo les podría preguntar que recuerden un día dramático en sus vidas. ¿La tienen? Es más, uno podría recordar la ropa que estaba puesta en ese gran o terrible día dramático. Ahora yo les puedo preguntar que recuerden un día muy feliz en su vida. Y si les pregunto qué ropa estaban usando o dónde estaban, la cosa es un poco más complicada. Tu cerebro se deja impactar mucho más por lo negativo que por lo positivo. Ahora sabemos qué pasa con nuestro cerebro, pero eso no nos explica por qué nuestro cerebro se ha organizado así. ¿Por qué es tan importante recordar más lo malo que lo normal o lo malo e incluso que lo bueno? Pensemos y vayámonos a la evolución, a los cientos de miles de años donde fuimos entendiendo cómo funciona el mundo. Imagínense ustedes, está la tribu caminando, andando por ahí, en eso se ve una serpiente. La serpiente no luce ni roja ni negra, no sabemos si debemos acercarnos o no, puede ser comida, hasta podría ser amigable. Entonces alguien se acerca, toca y ¡pah! La serpiente le muerde, la persona muere. Todos los que ven eso se quedan impactados emocionalmente. Su amígdala siente la emoción y le avisa al hipocampo y le dice, recuerda esto, a esa serpiente no se la toca. El hipocampo lo recuerda y de esa manera nosotros podemos sobrevivir en el tiempo. En cambio, si hemos estado caminando por ahí y rozamos una hoja verde,
La hoja verde pasó, no me hizo nada. Y como no me hizo nada, el hipocampo no es llamado por la amígdala. La amígdala no le dice, oh, hipocampo, una hoja verde ha tocado tu brazo. No, 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 no. No hay tiempo ni hay energía suficiente para guardar ese tipo de información. Solo se recuerda lo que nos impacta. Solo se recuerda lo que nos emociona. Si la amígdala no se emociona, el hipocampo no trabaja. Entonces ya sabemos que existe una asimetría entre lo positivo y lo negativo. Que uno es capaz de recordar más lo malo que lo bueno. Ahora, esto no es nada positivo, porque si somos más capaces de ver lo malo que lo bueno, ver el vaso medio vacío que medio lleno, entonces nuestra vida siempre está más opaca que luminosa. ¿Qué podemos hacer? Cambiando la forma de hablar. Has lanzado un producto y el producto ha tenido 10% de fracaso. Pero pudiste decir lo siguiente, el producto ha tenido 90% de éxito. Es exactamente lo mismo, pero dependiendo en qué ángulo nos pongamos, cómo lo decimos, va a cambiar profundamente el efecto en ti y en los demás. Entonces, si cambiamos la forma de hablar, también podemos cambiar la forma como vemos el mundo. Bueno, seguimos hablando de la simetría entre lo positivo y lo negativo y estoy con un especialista de especialistas, alguien que conoce el cerebro, conoce qué hacemos con el cerebro, si lo usamos bien, lo usamos mal, cómo tomamos decisiones. Él es Hugo Lozada, él es médico psiquiatra, que nos va a contar un poco sobre por qué tenemos esa tendencia de ver más lo negativo que lo positivo, de recordar más lo negativo que lo positivo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, acá para poder comenzar a conversar de este apasionante tema que es nuestro cerebro. Qué locura, ¿no? Y qué chévere además que se ha vuelto de moda, ¿no? Tú habrás sentido que hace 30 años, ¿quién hablaba del cerebro? Ahora se ha vuelto de moda. Se ha vuelto de moda y lo estamos llevando inclusive al ámbito empresarial. Ya ahora están hablando del neuromarketing, por ejemplo, ¿no? Y se está utilizando, es que cada vez se conoce más. Cada vez ya los adelantos tecnológicos nos permiten identificar nuevas cosas, ¿no? Claro que también muchas barbaridades. Habrá mucha barbaridad, también, ¿no? mucha barbaridad. Sí, El otro día escuché un programa conocido que había una persona, un instituto que en cinco minutos podía determinar si tú ibas a ser un profesional de éxito o no a través de unas pruebas neuropsicológicas. ¡Dios! Ya me preocupó. Claro, lamentablemente eso ocurre cuando comienza el conocimiento a hacerse presente, ¿no? Y cuando se vuelve más de usanza, ¿no? O sea, todo el mundo empieza a usarlo. Y apasiona, pues. Claro, apasiona. Apasiona. El cerebro es el gran desconocido. Se dice que utilizamos solamente el 20% de nuestra capacidad. ¿Y eso es cierto? No es cierto. Mito al suelo, no existe eso. No existe eso, ¿no? Ajá. Entonces, pero como lo que sí es cierto, que falta estudiarlo. Claro. Falta estudiarlo al cerebro y poder darnos cuenta hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, el tema de la intuición. ¿Eso es cierta la intuición? Qué interesante tema. ¿No? Claro, hay varias investigaciones en temas evolutivos, en los temas en los que yo estoy muy metido, que hablan que efectivamente la intuición existe, ¿no? Que claro. hay cierta capacidad de recordación de tu cerebro, lo guarda y en algún momento cuando pasa algo, tu cerebro dice, esto es lo que tienes que hacer. O tu tercer ojo, que dicen que todos tenemos también un tercer ojo, ¿no? ¿Y eso cuán cierto es? O sea que es un poco entre mito y haber observado algo y lógicamente todo lo que nos genera expectativa nosotros tratamos de convertirlo en realidad. Oye, vamos a nuestro tema. Asimetría entre lo positivo y lo negativo. ¿Existe, no existe? Hay varias investigaciones que muestran que tenemos una capacidad de recordar más lo malo que lo bueno, pero ¿cuán cierto es eso desde una mirada neurológica? Bueno, básicamente el ser humano aprende en base fundamentalmente a un aprendizaje vicario. ¿Qué es eso? Observacional. Quiere decir que yo observo una realidad. Veo que un niño es mordido por un perro y yo sencillamente digo y comienzo a tener temor a que se me acerquen los animales. Entiendo. O sea, si no lo aprendes en el tema cultural, no lo tienes registrado. Exactamente. ¿No? Entonces, esa es una forma. Y el otro contexto es el cultural. ¿No? Por ejemplo, si nosotros vamos un poco a la historia de los perros, tenemos que nuestra realidad no ha sido muy alentadora, ¿no? Tenemos que hemos sido motivo de conquista, por ejemplo, ¿no? Los incas fueron conquistados por los españoles y eso hace que ellos hayan tenido una cultura, un gran componente de sumisión. Y después vienen
los cantos que tienen, por ejemplo, los ayaviris, tienen un gran componente melancólico de por medio, ¿no? Entonces, todas estas cosas culturales... Hugo, pero tú me estás diciendo ahora una cosa fascinante, que porque nosotros hemos tenido una historia de sumisión, como tú le dices, eso ha quedado en nuestro cerebro de alguna manera y nosotros nos comportamos sumisos ante el otro, el de afuera. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Porque la historia no se puede cambiar. Entonces, es cierto, ¿qué hacemos? pero nos puede servir. Por ejemplo, están ya las nuevas estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, estamos hablando hace un momento, recordarás, por el aprendizaje un poco más lúdico. Claro. El buscar los reforzamientos positivos con las personas dentro de ese aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una forma de aprendizaje en los colegios lamentablemente muy punitiva. O sea, si haces bien, a veces nadie te dice nada, pero si haces mal, tienes el castigo. Yo no escucho que, por ejemplo, en los colegios, hasta el código de conducta, ¿cómo es cuando te evalúan la conducta? No te dicen en base a si te has portado bien o si te has portado bien, sino que ¿dónde tienes el problema? Cuando te portas mal. Claro. Y además, el quien se porta bien es como el último, ¿no? O sea, tiene buena nota en conducta. O sea, como que... Es el sobón, el sobón del salón. Qué injusto, ¿no? Claro. Entonces, todo eso va estructurando mi cerebro, ¿no? Y es por eso de que yo en mi práctica privada, por ejemplo, veo y a veces la persona me dice... Sí, pues no creo que me salgan las cosas, ¿no? Se acabó. No creo que a mí me salgan las cosas. Y cuando tú comienzas a preguntarle, ¿y esta forma de pensar? ¿Quién era así? ¿Su papá o su mamá? Bueno, me dice, los dos eran parecidos, pero más era mi mamá. Claro. Entonces, ahí viene este aprendizaje que yo he tenido. En la sociedad igualita. Y la sociedad igualita, y se transmite con los hijos y se transmite en el entorno. ¿Vas a lograr esto? Nosotros cuando estamos a enfrentar algo, muchas veces aparece automáticamente la idea negativa generalmente. Oye, eso pasa mucho en el fútbol, ¿no? O sea, hay una creencia de que no la vamos a hacer y que en el último minuto nos van a meter un gol. Todos sentimos eso cuando vemos ganar. De suerte. Y ganamos, porque fue suerte, claro. Exactamente. No porque nos lo merecíamos, no, fue suerte. Y eso va estructurando pues los esquemas, las creencias que en un momento pueden ser familiares y después son realmente dentro de una sociedad, ¿no? Y entonces uno empieza a comportarse de esa manera y empieza a producir negatividad en el ambiente. Ahora, hay un término que tú usaste en la conversación previa, que es los recuerdos traumáticos. O sea, esta cosa que te pasa en algún momento, no sé, tú puedes recordar la ropa en la que estabas puesta ese momento en que te contaron algo de la muerte de alguien muy querido, por ejemplo, o el lugar donde estabas, qué estabas haciendo. ¿Por qué tenemos esa capacidad de recordar casi fotográficamente ese instante? Bueno, en general los eventos significativos. O sea, en este caso nosotros tenemos un almacenaje que es en el hipocampo, que es el área del cerebro donde se almacenan los recuerdos, las memorias. Y también hay que recordar cómo nosotros aprendemos. No es que automáticamente hacemos ese almacenaje. Claro, si no, imagínate, nuestra cabeza tendría que medir kilómetros. Así es, ¿no? Primero empieza por otras estructuras, ¿no? Como el tálamo, comenzamos a tener ciertas llegadas o ciertos... de alguna manera mensajes, pero en la medida en que estos van teniendo un mayor impacto. ¿Y qué modula el impacto? La emoción. Claro. O sea, en términos neurológicos, la amígdala cerebral. Exacto. Entonces se va registrando con mayor, de alguna manera, haciendo como una suerte, llamémosle así, de repente está mal dicho, una cicatriz en este tipo, donde queda de alguna manera este recuerdo, que puede ser traumático como no tan traumático. Muy positivo también. Exactamente, ¿no? Ahora, para que la persona entienda un mensaje, se dice que debe pasar alrededor de 6 a 8 veces la repetición del mismo, ¿no? O sea, cuando a ti te dicen, oye, tienes un aprendizaje, tú tienes que repetirlo de 6 a 8 meses. Oye, pórtate bien, sigue, pórtate bien. Entonces, tiene que pasar 6 a 8, me está diciendo que me porte bien. O sea, es así de compleja de alguna manera también el aprendizaje. Por eso que ahora ya estamos hablando hasta de neuroaprendizaje. Ya no hablamos de aprendizaje, sino de o sea, cómo yo puedo estimular ciertas zonas del cerebro para causar un impacto positivo. Qué interesante el asunto, porque cuando tú dices, bueno, estamos entrenados en recordar lo que sentimos. Así es. Entonces, pensando un poco en el público, si usted
ustedes le dicen a alguien algo y simplemente lo dicen o está escrito, eso no generó ninguna emoción. Y como no generó ninguna emoción, no toca el hipocampo, que es la parte de nuestro procesador de memoria. Pero no solamente no toca el hipocampo, sino tampoco la amígdala, que es nuestro corazón emocional. Si tu amígdala no se emociona, no le dice al hipocampo, recuérdalo. Y el hipocampo no lo hace. La emoción, por eso tiene mucho que ver. Pues. Entonces, por ejemplo, pensando un poco en la educación, porque tú lo tocaste un momento. O sea, un educador debe ser un generador de emociones en el aula. Exactamente. Por eso que ahora las nuevas tendencias educativas hablan mucho más de lo lúdico, ¿no? Por eso que ahora hablan de la ecoeducación para referirse a un contexto de comenzar a entrar a lo natural. Por ejemplo, se ha hecho la pregunta, ¿y por qué, si está la tecnología tan avanzada, por qué no deberíamos estar aprendiendo nosotros con una tablet, por ejemplo, permanentemente? ¿Y por qué necesitamos el libro? ¿Por qué necesitamos el papel? Porque el papel, de alguna manera, va también generando ciertas emociones, pero no solamente emociones, sino también ciertos olores, claro, que de alguna táctil, manera... sensitivo. Sensibilidad, olor, que de alguna manera van estimulando y van haciendo que yo tenga una mayor predisposición al aprendizaje, porque lo natural nos promueve eso. Por eso que ahorita hay colegios que no te dicen cuánto es 1 más 1, sino te traen una manzana, te ponen otra acá y te dicen cuántas hay, cuántas ves. Claro, menos mecánico. Mira, un poco pensando en la evolución, siempre se pregunta uno, ¿por qué los niños juegan? O sea, yo sé que es bonito que los niños jueguen, pero la pregunta es, ¿por qué los niños juegan? ¿Por qué necesitan jugar? Porque de esa manera aprenden. Exactamente. O sea, ellos saben eso, que tiene que haber un placer en el aprendizaje. Así es. Entonces, y esa es la tendencia. ¿No? Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, por eso países tan adelantados como Finlandia, por ejemplo, en el tema educativo, mucha importancia le dan a esto y hacen que también el niño entre más tardíamente al colegio, entre comillas, ¿no? Sino que debe entrar a la edad que debe entrar, ¿no? ¿Y cuál debe ser la edad? Más o menos se dice que entre los 5 o 6 años recién debe comenzar ahí. Acá tenemos el error de ponerlo desde los 2 años. ¡2 años! Claro, 2 años. 2 años, ya va en pañales, va, ¿no? Ya ni camina. De hecho va en pañales, no, pero de hecho va en pañales. Va en pañales, exactamente, de hecho, porque también hay que recordar de la estructura neurológica, necesita tener un momento evolutivo en donde esté en predisposición para un aprendizaje mucho más complejo. Claro, o sea, por ejemplo, hay algunas investigaciones en donde una madre no cargó al hijo o no tuvo el contacto físico, ese contacto tan necesario del hogar, la oxitocina, el contacto de piel a piel, y los niños empiezan a tener movimientos de balanceo durante su infancia, o sea, una búsqueda de apaciguar esa ansiedad. O como también el gatear. El gatear, cuando el niño no ha gateado, se va de cara. No aprende a poner las manos cuando se cae. Y hubo una época donde decían, ya no importa, que no gatee, que pase de frente de no caminar a caminar, ¿no? O sea, como también el otro hecho, de que con el zurdo le amarraban la mano de izquierda para que utilizara la derecha. Claro, es ir en contra de la naturaleza. De la naturaleza humana. Oye, Hugo, qué interesante la conversación, qué pena que el tiempo aquí se va tan pronto. Mira lo que hemos escuchado de Hugo, un especialista en el conocimiento del cerebro, es que necesitamos hacer... primero sabemos que efectivamente hay una tendencia a mirar un poco más lo malo que lo bueno porque es una estrategia de supervivencia, pero también hay un entorno cultural que puede estimular o silenciar eso. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestras organizaciones, en las empresas, con nuestros hijos, como educadores, en el espacio donde estemos, es lograr concentrarnos un poco más en lo positivo que en lo negativo. Yo sé que va a haber un esfuerzo cerebral mental mayor, pero justamente por eso somos humanos, porque nosotros nos salimos del comportamiento natural para hacer un comportamiento más efectivo. Muchas gracias. No, gracias a ti y bueno, hasta una próxima oportunidad. Seguramente la habrá. ¿Sabías que las personas pueden recordar casi diariamente y por muchos años una calle donde les pasó algo malo? Por ejemplo, un accidente o un asalto. Pero no solo eso, sino que mientras lo recuerdan, el organismo de la persona podría segregar las mismas hormonas que generó cuando vivió aquel molesto suceso. La rara del día de hoy es evolución.
Yo sé que ustedes me van a decir, no, Miguel, yo ya soy de la tribu de la neurona, yo ya entiendo la palabra evolución, ya la manejo. Sí, eso es posible. Sin embargo, es posible también que algunas personas recién se están enganchando al programa, no entienden muy bien el asunto. Vamos a definir la palabra evolución. Evolución es algo así como un cambio gradual que va avanzando. Ahora, uno puede ir también retrocediendo y a eso algunos le llaman involución. O sea, la persona o la especie o el individuo, incluso la empresa está involucionando, está retrocediendo. Entonces, el ser humano, por ejemplo, para lograr lo que hemos logrado, para tener el gran cerebro que tenemos, para poder solucionar casi todos los problemas, hemos evolucionado durante cientos de miles de años. Mucho tiempo. Es un cambio gradual, pausado. Ahora, a veces, el medio externo, algo sucede en la que nos hace evolucionar rápidamente. A eso le llamamos salto evolutivo. Un salto evolutivo, lo que de un momento a otro es un decir, ¿no? O sea, de algunos cientos de años a otros, ¡prum!, cambias. ¿Cómo puedo usar esta palabra? Por ejemplo, estás en tu vida diaria y te has dado cuenta que has entrado en una rutina. Todo el tiempo lo mismo, haces más o menos. O por ejemplo, eres un cocinero, ya eres un cocinero y siempre cocinas lo mismo y todo bien, ya sabes bien, porque estás siguiendo la receta de siempre, pero ¿sabes qué? Sientes que tienes que evolucionar. Porque si no evolucionas, ¿qué haces? Involucionas, o sea, te extingues. Entonces ves tu chaufita y dices, no, a este chaufita le tengo que poner algo. Además, todo el mundo evoluciona, hasta Pokémon evoluciona, o sea, tenemos que evolucionar. Entonces le pones, no sé, pasitas, le pones pecanas, tal vez va a aparecer hasta un panetón, pero no importa, hay que ir probando cosas hasta que llegue un momento, ¡ting!, donde encuentras el nuevo sabor. En ese momento habrás evolucionado. Mis queridos amigos, esa fue la rara del día de hoy. Como hemos visto el día de hoy que existe efectivamente una asimetría entre lo positivo y lo negativo, que más pesa en nuestra memoria, que tenemos más capacidad para recordar las cosas malas que nos han pasado que las cosas buenas. Y eso tiene un origen evolutivo, porque en algún momento en los tiempos antiguos en los que nosotros nos estábamos haciendo los hombres o mujeres que somos, evolutivamente hablando, lo que aprendimos fue: recuerda esa cosa mala que te pasó. Eso nos ayudaba a sobrevivir. Una serpiente peligrosa que picó y mató a alguien, que mordió y mató a alguien, instantáneamente es un recuerdo de que eso no debes hacer. O probar una fruta venenosa, igualito. Pero las cosas positivas que nos pasan, normalmente uno las deja pasar. Entonces, mis queridos amigos, sabiendo que eso está en tu cabeza, necesitamos también concentrarnos más en lo bueno, esforzarnos, ser más criteriosos, más concentrados en las cosas buenas que nos pasan. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Esta persona ha llegado tarde y estás molesto. Ya llegó tarde, es un tardón, seguramente es un tardón, por siempre es un tardón, y lo etiquetas, el tardón. Y entonces él, al ver su etiqueta, el tardón, ¿qué hace? Empieza a llegar tarde. No porque siempre llega tarde, sino porque esa vez llegó tarde y porque tú le dijiste que era un tardón y se volvió tardón. Mis queridos amigos, pongan siempre en una balanza. Sumen y resten. ¿Cuántas veces esa persona llegó tarde? Tal vez los números dicen que solamente fue esa vez. Pero nosotros, como recordamos más lo negativo que lo positivo, vamos a decir que es el tardón. Pongamos en una balanza. Tip número 2. Nos pasa igual a nosotros. A veces nos andamos quejando de que el tráfico, de que el clima, de que el viento, de que el sueldo. Y está bueno quejarse, está bueno hacer algo por eso. Pero también, ¿saben qué? También es bueno agradecer por las cosas lindas que tenemos, por las cosas chéveres que nos ha dado la vida o que nosotros hemos logrado. Y aquí nuevamente saquen su balanza y escriban las cosas lindas que tienen. Los hijos, los amigos, el clima, la comida, el fútbol. Hemos clasificado al mundial, eso es para guardarlo en un cuadro. Tenemos muchas cosas maravillosas por qué agradecer. Los ponemos en una lista, también pongamos las cosas negativas, pero pensando en cómo podemos mejorar esas cosas negativas, y seguramente la balanza va a pesar ahora un poquito más hacia nosotros. Tip número 3. Hay una tendencia natural a ver lo negativo, pero eso también tiene su lado positivo. ¿Cuál es? Que nos ayuda a recordar las cosas malas. Nos previene sobre algún accidente, nos previene sobre algo que podría suceder catastróficamente.
Entonces, aprovechemos esa tendencia para ser más cuidadosos en el futuro. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, este peso está ahí, hay una asimetría, pero si yo me concentro en los lados positivos, mi mundo va a cambiar. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.